Separación de Satanás. Suscríbase a Loredo Nelson, denle me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. ¿Cómo Dios separa de Satanás a los hombres caídos que se encuentran en una posición intermedia? Satanás domina al hombre caído con quien tiene una relación de sangre, así que ni siquiera Dios puede restaurar incondicionalmente al hombre hacia el lado del cielo, a menos que él mismo establezca las condiciones que permitan a Dios tomarlo. Satanás no puede llevar al hombre al infierno incondicionalmente si no hay una condición en el hombre mismo por el cual Satanás puede invadirle, ya que Satanás sabe que el creador del hombre es Dios. Así el hombre caído puede ser llevado al lado de Dios si establece buenas condiciones, mientras que puede ser llevado al lado de Satanás si establece malas condiciones. En Génesis 4:8 dice que Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Cuando la familia de Adán estaba en una posición intermedia, Dios le mandó ofrecer sacrificios con el fin de llevar a Adán y Eva a una posición donde él pudiera realizar la providencia de la restauración a través de una ofrenda que sea aceptable. Sin embargo, Caín mató a Abel, creando por el contrario una condición que permitió a Satanás invadirles. En Lucas 2:11 dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Juan 5:22, porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo. Dios envió a Jesús a los hombres caídos para que éstos pudieran ir al lado celestial al creer en Él. Sin embargo, en contra de la voluntad de Dios, no creyeron en Jesús y por ello permanecieron en el lado de Satanás. Esta es la razón por la cual Jesús es llamado el Señor del juicio, así como el Salvador. ¿Qué significa la restauración por indemnización? Cuando una cosa pierde su posición y estado originales, si se la quiere restaurar indefectiblemente, se deberán establecer las condiciones necesarias para ello. Estas condiciones se llama indemnizar. Por ejemplo, para restaurar el honor perdido, es necesario establecer condiciones como esfuerzos sinceros y buenas calificaciones, y para restaurar la salud, es necesario que cuida de muchos cuidados médicos. Supongamos que hay dos personas que se aman pero que ahora están en malas relaciones. Para que puedan restaurar el estado original de amor mutuo, deben establecer la condición de perdonarse el uno al otro. De la misma manera, el hombre, quien perdió la posición y el estado original que recibió en la creación, debe establecer ciertas condiciones necesarias para restaurarse. Este acto de restaurar la posición y el estado original que el hombre recibió en la creación se llama restauración por indemnización. La condición que se establece para la restauración por indemnización se llama la condición de indemnización. La providencia para restaurar a los hombres caídos a su estado original de la creación, estableciendo la condición de indemnización, se llama providencia de la restauración por indemnización. Veamos entonces la condición de indemnización que puede ser establecida de la siguiente manera. Uno, la condición de indemnización en igual medida. En otras palabras, restaurar el estado original estableciendo una condición con un valor idéntico a lo que fue perdido. Éxodo 21 del 23 al 25. Leemos que si ocurren otros daños, la penalidad será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esta condición de indemnización de igual valor es la llamada la ley del talión, que dice Levítico 24 del 17 al 22. La segunda condición de indemnización a un precio inferior es restaurar el estado original mediante una condición con un valor inferior a lo que fue perdido originalmente. Por ejemplo, la liquidación total de una deuda es la condonación de la deuda del acreedor al deudor. La condición de indemnización de menor valor es que recibimos el gran beneficio de una salvación idéntica a la de Jesús, estableciendo la ínfima condición de indemnización de fe en la redención por la cruz. Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Entonces la humanidad caída está muerta espiritual y físicamente. Por esa razón,
viene el Mesías que tiene la conexión espiritual y física con Dios para dar la salvación física y espiritual al hombre. Lamentablemente, Juan 19:15 nos dice que los sacerdotes y todas las personas lo crucificaron al Señor Jesús. Ellos no lo reconocieron, dijeron que el rey que tenían era el César. Entonces, la humanidad sigue su cuerpo físico contaminado por el pecado original, pero si cree en Cristo tiene salvación espiritual. En Romanos 7:23 nos dice, advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Nos invita a que hagamos oración sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17 para estar protegidos del pecado y del mal. Y en el libro de Juan, 1 del 8 en adelante, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces podemos restaurar la posición de haber renacido a través de Jesús y el Espíritu Santo, estableciendo una condición de indemnización mediante el bautismo. Jesús como el Padre verdadero espiritual y el Espíritu Santo como la Madre verdadera espiritual, une con los creyentes con Dios a través del bautismo. Jesús dijo en Juan 6:53, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Podemos recibir la gracia de comer del cuerpo de Jesús y de beber su sangre simplemente tomando un trozo de pan y un poco de vino en el sacramento de la Santa Comunión. Estos son ejemplos de una indemnización a un precio inferior. La tercera condición de indemnización es a un precio superior a lo que fue perdido originalmente. En cuanto una persona ha fracasado anteriormente en cumplir una condición de indemnización a un precio inferior, puede restaurar el estado original estableciendo una condición de indemnización a un precio más elevado. Esta es la condición de indemnización de mayor valor. Yahvé le contestó a Abraham, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Génesis 15 del 9 al 11. Esta ofrenda simbólica con los animales no fue hecha correctamente. Después, en el libro de Génesis 22:2 dice, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, en uno de los montes en el que yo te diga. Observamos que los sacrificios de animales en una condición de indemnización a un precio inferior. Génesis 15 del 9 al 11. Pero ofrecer a su hijo único, a Isaac, fue debido al precio adicional de la condición de indemnización. Esta es una ofrenda de mayor valor. Génesis 22:2. Yahvé dijo a Moisés, envía algunos hombres, uno por cada tribu patriarcal, para que exploren la tierra de Canaán que voy a darles a los israelitas, que sean todos príncipes entre ellos. Números 13 del 1 al 2. Vemos que según el número de los días que empleasteis en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, 1 año por cada día. Así sabréis lo que es rebelarse contra mí. Yo, Yahvé, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará uno. En él han de morir. Números 14 del 34 al 35. En tiempo de Moisés, cuando los israelitas fracasaron en cumplir la voluntad de Dios durante los 40 días de exploración en el país de Canaán, las condiciones de indemnización aumentó. Tuvieron que pagar por el desierto durante 40 años, calculados sobre la base de 1 año por día, números 14:35. Cuando una figura central realiza la condición de indemnización por segunda vez, debe establecer una condición más grande porque debe incluir en ella lo que se dejó sin hacer a causa del fracaso de las personas precedentes, sumando a lo que él mismo tenía que establecer originalmente, desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, hasta Jesús y hasta el tiempo del Señor de la segunda llegada. Para establecer una condición de indemnización, cuando queremos restaurar una cosa a su estado original, debemos establecer una condición de indemnización tomando un curso inverso al de la pérdida de la posición y estado original. En Mateo 24:1-2, Jesús dijo, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. En verdad que la nación elegida de Israel fue castigada por el pecado de rechazar y crucificar a Jesús.
Por lo tanto, para poder restaurar la posición de elegidos salvados del pecado, se debe seguir el curso inverso, es decir, amar a Jesús e incluso llevar la cruz y seguirlo. Lucas 14:27. Por esta razón, el cristianismo llegó a ser una religión de mártires. El hombre afligió a Dios rebelándose contra él y cayendo en la corrupción. Por lo tanto, para ser restaurado por la indemnización, éste debe practicar la voluntad de Dios y consolarlo, restaurándose al estado de un hombre con la naturaleza original de la creación. El primer Adán se rebeló contra Dios, llevando a sus descendientes a caer en el seno de Satanás. Jesús vino como el segundo Adán, 4000 años después, y con el fin de sacar a la humanidad del seno de Satanás y llevarla al seno de Dios. Esta es la misteriosa razón por la cual Dios tuvo que abandonar a Jesús cuando fue crucificado. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Visto desde este ángulo, incluso la ley penal de una nación es un método de establecer una condición de indemnización para mantener la seguridad y el orden de la nación, imponiendo castigos a los delincuentes. Como se ha mostrado claramente en los principios de la creación, el hombre originalmente debía dominar incluso a los ángeles, después de haber alcanzado la perfección, cumpliendo su propia parte de responsabilidad. Los primeros antepasados de la humanidad fracasaron en cumplir su responsabilidad y por el contrario cayeron bajo el dominio de Satanás. Por consiguiente, para que el hombre que está bajo el dominio de Satanás restaure su posición, él mismo debe establecer la condición de indemnización, cumpliendo su propia parte de responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema lo compartan. Este tema es muy importante. Comparta.